Pone tu mano en tu corazón en esta mañana y decirle al Señor: Padre Celestial, en esta mañana tengo hambre de ti. Hoy quiero, Señor, comer tu palabra. Hoy necesito, Señor, que tu palabra me sea revelada. En el nombre de Jesús, quita el velo que hay en mi vida y revélame a Cristo hoy, Señor. Transforma mi mente, Señor. Cambia mi corazón en esta mañana. Dame, Señor, un corazón que te ame, que te honre, que te obedezca, Señor. Y ayúdame, Padre amado, a apasionarme por ti y por las pasiones que vos tenés. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta mañana, tu palabra dice, Señor, que vos vas a recordarnos todas las cosas que Jesús habló. Y en esta mañana, Espíritu Santo, revelame la verdad, revelame la palabra. Tu palabra dice, Señor, conocerán la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Y hoy, Señor, recibo tu palabra que es verdad y recibo libertad de toda cautividad que ha venido sobre mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia en esta mañana. Vamos a Josué 1. Versículo 8 dice la palabra de Dios: 1, 2, 3. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. Aleluya. Decirle al que está a tu lado: meditar en la palabra. Amén. Hay veces que me dicen, me dijo una persona hace un tiempo, me decía: pastor, yo necesito juntarme con gente, ¿verdad?, próspera, con gente con mucho dinero, porque dice que eso atrae también, ¿verdad?, el dinero, y atrae las riquezas, y que si nos juntamos con gente con mucho dinero, nosotros también vamos a tener así, vamos a ser como ellos. Le dije: eso no dice la palabra, le digo. La palabra de Dios dice: juntate con sabios. Y hay muchos necios que tienen mucho dinero. Entonces vos no ves lo que hay detrás de la persona, pero vos querés lo que él te muestra, la apariencia, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que juntarnos con sabios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. ¿Saben qué? Van a aprender mucho más de todo con personas que tienen temor de Dios que con personas que tienen muchas riquezas, porque el que tiene mucha riqueza y no le tiene a Dios, realmente no tiene nada bueno que puede darte y que puede sembrar en tu vida. Amén. Así es que busquemos personas que nos edifiquen, que nos alienten, nos confronten con la palabra. Busquemos personas que realmente sean de bien y de bendición para nuestras vidas, y juntémonos con eso. Amén. Entonces, uno nunca vio, o alguno de ustedes vio alguna vez, un ratón caminando con un león. ¿Alguna vez ustedes le vieron a un ratón caminando con un león? No, porque son especies diferentes, porque los leones andan con leones, los ratones andan con ratones, ¿verdad? Las cucarachas andan con las cucarachas también, ¿verdad? Entonces, nosotros somos, dice la palabra de Dios, hijos del león de la tribu de Judá, y el Señor nos llama a andar entre leones como nosotros, como una manada de leones, para realmente, ¿verdad?, caminar en el Señor, para caminar con Cristo. Amén. Entonces, en esta mañana quiero compartir contigo esta palabra, y vamos a ir compartiendo algunos domingos sobre esto. Y habla: no te dejes engañar. Decirle al que está a tu lado: no te dejes engañar. Amén. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque dice la palabra de Dios que ese espíritu de engaño ya estaba operando, dice la palabra de Dios, desde antes, y hoy más que nunca ese espíritu de engaño, de confusión, está operando en este tiempo para engañar. ¿A quiénes le va a engañar? Vamos a preguntar un poco, vamos a hacer lo que hace la maestra Lea con sus alumnos, ¿verdad? ¿A quiénes le va a engañar? ¿A los que están engañados luego ya?
No, ¿verdad? A los que tienen la verdad, lo que hace el engaño es le engaña a aquel que tiene o que conoce la verdad para desviarle del camino que está tomando, del camino de la verdad. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Entonces, vayamos a ver lo que dice esta palabra y lo que Pablo le habla a Timoteo en esta palabra. Pablo le está hablando y le está dando una palabra profética, una profecía que en estos tiempos se está cumpliendo esta palabra que Pablo le habla a Timoteo. Esta es una profecía, una declaración de una palabra de algo que va a suceder en el tiempo y que hoy lo estamos viendo cumplirse en nuestro vivir diario. Hoy lo estamos viendo a ver en las iglesias, en los líderes, que se está hablando, que se está predicando, que se está enseñando. Podemos ver que esta palabra que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo para que él pueda estar alerta. Decirle al que está a tu lado, cuando Dios te habla, es para alertarte. Amén. Entonces dice lo siguiente: pero el Espíritu dice la palabra de Dios. Lo primero que Dios quiere que podamos entender, que dice que en tiempos de engaño tenemos que aprender a escuchar la profecía, la palabra de Dios, lo que el Espíritu dice. Dice la palabra de Dios que el Espíritu habla, que el Espíritu está hablando. No dice habló, sino que Él está hablando continuamente, porque es importante para Dios, es importante para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros entendamos las profecías, que nosotros entendamos la palabra de Dios y entendamos cómo tenemos que vivir. Está hablando que habla de continuo porque es importante para Dios la declaración de esta palabra. Es importante para Dios que sus hijos, la iglesia, conozcan, entiendan y estén alertas a esta palabra que el Espíritu está hablando. Y dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice la palabra de Dios. Él está hablando continuamente. No dijo, no habló en el pasado, sino que Él habla una palabra para hoy, para tu vida, para que vos puedas entender y para que vos puedas estar alerta para los tiempos que estamos viviendo hoy. Dice la palabra de Dios lo siguiente, claramente dice. ¿Qué quiere decir claramente? Dice de una manera comprensible, de una manera clara, para que sea entendida por aquel que lo lee, por aquel que lo está recibiendo. No está camuflado, no está en parábola, no está digamos escondido el mensaje. El Espíritu Santo está hablando claramente para que la iglesia tenga claridad de los tiempos que estamos enfrentando, para que los hijos tengan claridad de los tiempos que estamos viviendo, para que los matrimonios tengan el entendimiento de saber los tiempos peligrosos que estamos viviendo, para que papá, mamá, para que los líderes, los pastores, para que los maestros, para que los evangelistas, para que los apóstoles entiendan los tiempos proféticos que estamos viviendo. El Espíritu habla constantemente, cada día Él está hablando, está diciendo, tengan cuidado, ten alerta, prepárense, porque los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos peligrosos. Y dice la palabra de Dios, Él habla claramente. Decirle al que está a tu lado, cuando Dios habla, Él habla en claridad. Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios, no es un Dios de confusión, que confunde, que te hace, que genera confusión a tu vida, sino que Él trae claridad, que Él trae revelación de lo que está oculto, para que podamos entender y para que podamos vivir y aplicar la palabra a nuestra vida. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, primero sabemos, ¿quién dice? ¿Quién habla? El Espíritu habla. ¿Y a quién le está hablando?
le está hablando, te está hablando a vos, nos está hablando a mí, nos está hablando a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que Él habla todos los días. Cada día que vos te presentás delante de Dios, Él te está diciendo, está alerta Javier, está alerta Rafa, está alerta Yani, ¿verdad? Despiértense, estén velando. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Él está hablando continuamente y habla de una manera clara, de manera que podamos entender el mensaje que Él nos está dando. ¿Para qué? Para que no haya confusión en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no digamos, no entiendo esto que Dios me está hablando, sino que Él lo habla con claridad para que vos puedas entender, para que vos puedas recibir y para que vos puedas vivir la palabra de Dios, para que habiendo pasado todo, dice la palabra de Dios en Efesios, vos y yo podamos estar firmes. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice en 1 Timoteo 4:1, dice lo siguiente, dice, porque el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente, dice que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla que dice, hay algunos, dice la palabra de Dios, que van a apostatar de la fe. Hay algunos que dicen la palabra de Dios, apostasía viene de la palabra griega afistemis, que es desertar, que es apartarse, que es alejarse, que es abandonar las verdades del evangelio, abandonar la fe. Dice la palabra de Dios que los postreros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos antes de la venida de Cristo, dice la palabra de Dios que van a ser tiempos de apostasía. Van a ser tiempos donde personas voluntariamente van a decidir apartarse de las verdades de la palabra de Dios, de las verdades que el evangelio nos habla. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿qué van a hacer? Dice, escuchando, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Dice, escuchando a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Esta es una característica de los tiempos que estamos viviendo. Esta es una característica que el Espíritu nos dice, estén atentos, estén alertas. Esta es una característica donde el Señor nos dice, hay pastores, hay líderes, hay maestros, hay profetas, hay apóstoles que van a comenzar a apartarse de la verdad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la clave es decirle al que está a tu lado, ¿a quién le está escuchando? Entonces, ¿por qué va la gente a apostatar de su fe? ¿Por qué la gente va a desertar de la fe? ¿Por qué la gente va a abandonar su fe en Cristo? ¿Por qué la gente va a abandonar la verdad para creer mentiras y para creer engaños? Por lo que hoy está escuchando la gente. Y Pablo le dice a Timoteo, porque estas personas van a estar escuchando, dice. Van a estar, ¿qué cosa? Quiere decir, prestando atención a enseñanzas. Cuidado con lo que estás escuchando en este tiempo. Cuidado con lo que estás viendo en este tiempo. Cuidado con lo que está ministrando tu vida en este tiempo. Pero es muy lindo, pero a mí me hace feliz, pero mira, me toca, pero mira, mis sentimientos y mis emociones me hace bien. La palabra no viene a hacernos sentir bien en nuestras emociones. La palabra viene a confrontar, a cambiar, a transformar, a traer vida. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que la característica de estos tiempos es que la gente va a escuchar, dice. Va a tener el deseo de escuchar y va a prestar su oído y atención a aquello que a Dios no le agrada, a aquello que no les lleva a afirmarse en la fe, a aquello que nos desvía de la verdad, de las promesas, de la palabra, de la verdadera fe, que es la que vos y yo tenemos que profesar en Cristo. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a ir lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Dice, nadie
os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué era apostasía? Abandonar la verdad, abandonar la fe, desertar. Pero no es alguien que dice verdad, me aparté sin querer. No, es alguien que está escuchando cosas que no debe escuchar. Es alguien que está prestando atención a fábulas, le dice también, habla la palabra de Dios, que está escuchando mensajes, que está escuchando palabras que no tiene un sustento bíblico, que no tiene verdad en ella, que son lindos cuentos, que son lindas fábulas, que son lindos mensajes, pero que no tiene verdad en ella. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ¿no vendrá quién? No vendrá Jesús, dice, sin que antes venga una apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone ¿a quién? A Dios, y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás es engañar. ¿Para qué? Para tomar el lugar de Dios, para poder, dice la palabra de Dios, ¿qué hacer? Dice, oponerse a todo lo que viene de Dios y levantarse en contra de Dios y todo lo que es objeto de culto. Primera de Juan 2:18 dice lo siguiente: dice, primera de Juan 2:18 al 29 dice lo siguiente. Juan escribe y dice: hijitos, ya es el último tiempo. Decirle al que está a tu lado, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué decimos que estamos viviendo los últimos tiempos? Por lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo iglesias donde están casando homosexuales. Estamos viendo iglesias donde son pastoreados y han permitido que pastores homosexuales estén al frente de la iglesia. Estamos viendo doctrinas y enseñanzas que son diabólicas, que se están dando desde los mismos púlpitos, y mismos líderes y maestros están dando, que antes andaban en la verdad, se han apartado de ella y hoy están hablando espíritus de engaño a través de la vida de ellos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Juan decía que en el tiempo de él ya había muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Alguien que se opone a Cristo, alguien que va en contra de la verdad, alguien que lleva un engaño, alguien que opera bajo un espíritu de engaño para desviar y voluntariamente llevar al infierno a aquellos que escuchan el mensaje que él está dando. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Porque hay muchos que se oponen a la verdad. Porque hay muchos que cuentan fábulas, cuentan cuentos, pero no predican la palabra de Dios. Porque hay muchos que están dando un mensaje que está llevando al infierno a aquellos que deberían recibir salvación y eternidad por medio del mensaje de la palabra de Dios que ya no es predicado en los púlpitos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, salieron de nosotros. O sea, apostataron de la fe, pero no eran de nosotros. Y dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Decirle al que está a tu lado, ninguna mentira procede de la verdad. La verdad siempre va a ser verdad y la verdad no cambia. Es, fue, es y será siendo verdad. La verdad no es relativa. La verdad no era para los tiempos de los apóstoles y hoy esa verdad está desfasada. Entonces tenemos que cambiar y hablar diferente y hacer, ¿verdad?, un cambio en la Biblia. No, la Biblia, que es la verdad, es, fue, es y será. Es Dios revelado a nosotros, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla acerca del mover espiritual que hay. La palabra de Dios nos habla acerca de que el enemigo va a querer engañar nuestros sentidos para apartarnos de la verdad que es Cristo Jesús, el Señor, el dador de vida, que Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, que la palabra de Dios es la revelación que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle a Él a través de su palabra. Dice la palabra de Dios dos peligros que quiero compartir contigo hoy, que tenemos que tener en claro. Entonces, lo primero, ¿cómo viene el engaño en nuestra vida? Por lo que escuchamos. Amén. Entonces es tan importante ver qué estamos escuchando o prestando atención en este tiempo. Y dice la palabra de Dios que esta gente que va a apostatar es porque le ha prestado atención, ha prestado el oído, ha escuchado mensajes, ha escuchado prédicas, ha escuchado sermones que no tienen verdad en sí, que van a alejarte de la verdad, que van a alejarte de Cristo y que van a alejarte de las promesas que Dios tiene para tu vida. Y dice la palabra de Dios, primero, dice, ¿qué peligros hay y que tenemos que enfrentar? Primero, el peligro de los espíritus engañadores. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, escuchar a espíritus engañadores, no está hablando de escuchar a un espíritu que no tiene cuerpo, que se te aparece y te dice, mira, Javier, ¿verdad? Tenés que hacer esto, ¿verdad? ¿Y quién sos, verdad? Soy un espíritu. No. Está hablando de personas, está hablando de pastores, de líderes, de maestros. Está hablando de personas que operan bajo un espíritu de engaño. Está hablando de personas que están en el engaño, operando en engaño, llevando detrás de ellos al infierno a personas incautas que están escuchando su mensaje.
Y dice en la palabra de Dios lo siguiente: cuando hablamos de espíritu, no nos referimos a demonios, sino a personas, pastores, líderes, maestros, adoradores. Que hoy escuchamos personas adoradores que antes nos ministraban y cantaban lindas adoraciones. Hoy están desviados del Señor, hablando de que Dios es todo amor, de que un Dios que es amor no puede condenar al pecador, de que un Dios que ama, ¿verdad? No, ¿cómo puede crear un infierno un Dios que ama a la gente? Entonces podemos ver que están engañados y operando bajo un espíritu de engaño. Pero no solamente ellos son engañados, sino que a través del mensaje que dan y a través de lo que están compartiendo, están, intencionalmente engañando a otros y desviando a otros de la verdad. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué es el engaño? Dice que el engaño es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. El engaño no es algo que te dice: mira, yo te estoy engañando, mira que te voy a engañar, mira que te estoy mintiendo. El engaño es sutil. El engaño lo que hace es, dice lo siguiente: nos induce para tener por cierto aquello que no es cierto, a dar la mentira, dice, a la mentira una apariencia de verdad para producir una ilusión. Y eso es lo que el enemigo hace a través del espíritu de engaño. ¿Qué hace? Nos confunde. ¿Qué hace? Nos engaña. ¿Qué hace? Cambia, dice la palabra de Dios, aquello que es verdadero por aquello que es un engaño, que es una mentira. Y si nosotros no estamos atentos y no estamos velando y no estamos despiertos espiritualmente, vamos a ser engañados por esos mensajes, vamos a ser engañados por esas personas y vamos a desviarnos de nuestra verdadera fe en Cristo Jesús. Dice Isaías 5:20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay un juicio para aquellas personas que operan bajo este espíritu de engaño, que engañan a otros intencionalmente, porque hay una intención de desviar a otros del camino de la fe. Dice Mateo 24:3, dice la palabra de Dios, y al 5 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de los últimos tiempos. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad. Digan conmigo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? A muchos van a engañar, a muchos van a desviar de la verdad, a muchos van a desviar de la fe, a muchos van a llevarle a apostatar, que es a desertar del camino verdadero que estás caminando en Cristo. Y en esta palabra dice: muchos van a ser engañados, porque van a escuchar al espíritu de engaño y no van a tener el discernimiento para darse cuenta de que el mensaje que se está dando no es el mensaje que dice la palabra de Dios. Dice: ¿qué clase de mensajes hoy estamos escuchando que tienen espíritu de engaño en sí? No te congregues. Podés congregarte desde tu casa. No te comprometas. No vayas a ser discípulos. No vayas a dar para el reino. No vayas a ser muy legalista, muy religioso. 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 No vayas a ser muy legalista
No vayas a vivir una vida tan, ¿verdad?, cristiana, tan religiosa. Date gusto, haz lo que querés, viví la vida que querés. Ese es el mensaje que hoy estamos escuchando, que hoy estamos oyendo, que hoy estamos recibiendo. No es necesario que vos tengas un líder, un pastor. Vos podés solo conocer, vos podés solo andar, vos podés vivir sin tener un pastor. No, el Señor ha puesto pastores y líderes para poder guiarnos, aconsejarnos, ayudarnos a caminar en el Señor. Pero dice la palabra de Dios que estos últimos tiempos, ese espíritu de engaño va a hacer que muchos sean confundidos y se aparten de la verdad. Que muchos dejen de servir, que muchos dejen de hacer lo que hoy están haciendo, que muchos dejen de perseverar en el Señor, que muchos dejen de ser constantes en Él, que muchos dejen de congregarse porque comienzan a escuchar doctrinas o comienzan a escuchar a espíritus engañadores. No, que el diezmo era para el Antiguo Testamento y hoy ya no tenemos que dar. No, que los dones eran solamente para la época de los apóstoles y hoy ya no hay dones. Ya no hay hablar en lengua, ya no hay echar fuera demonios, ya no hay poder para sanar enfermos. Entonces, esos son espíritus de engaño. ¿Para qué? Para engañar tus sentidos, para que te desvíes de la verdad, para que te desvíes de lo que la palabra de Dios nos habla. Lo segundo, dice la palabra de Dios, lo siguiente. Dice que la gente que apostata o que se aparta, que deserta, dice, es gente que primero escucha, ¿qué cosa? Espíritus de engaño. Lo segundo, doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza o un conjunto de principios. Y dice que este tiempo va a ser un tiempo que va a estar caracterizado por doctrinas o va a polular, van a crecer, van a abundar las doctrinas de demonios que van a comenzar a enseñarse, que van a comenzar a hablarse, que van a comenzar a predicarse. Y dice la palabra de Dios que vos y yo tenemos que estar atentos a esto. Y quiero irme contigo a doctrinas que hoy estamos escuchando que están metiéndose en la iglesia, porque es la iglesia donde se mete para poder engañar a los que hoy están en la verdad. No, el que está afuera ya está engañado. El que está afuera está sin Cristo. Pero el que está adentro es el objetivo de Satanás, para desviarte, para engañarte, para desviar el camino que vos tenés y desviarte del Señor. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dos doctrinas. El humanismo dentro de la iglesia, que es ya no Cristo el centro, sino que es el hombre el centro de todo. Hacé lo que querés, date los gustos que vos querés, date los placeres, los deleites que vos tenés. No querés congregarte, no te congregues. No querés servir, no sirvas. No, ¿verdad? No, nosotros no estamos para hacer sacrificios, estamos para vivir una vida, ¿verdad? Y tener la rienda suelta de toda nuestra vida y bueno, y hacer lo que queremos. Bueno, querés casarte, casate, querés vivir concubinado, concubinate, querés dejarle a tu esposa, dejale, querés hacer lo que querés, hacerlo. Esa es una doctrina que hoy se está metiendo dentro de la iglesia para engañar. Esa es una doctrina que son principios, que son enseñanzas que hoy se está metiendo de la iglesia para que la iglesia comience a vivir no la verdad, sino que doctrinas de demonios que el enemigo quiere instalar en tu mente y en tu corazón. El centro de todo no es el hombre. El centro de todo es Cristo. El centro de su iglesia es Él. Nosotros vivimos alrededor de Él. Nosotros andamos por Él. Nosotros vivimos para Él.
Y hay que tener cuenta y hay que tener cuidado con ese humanismo que viene a meterse dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado de cómo quiere afectar nuestra mente, contaminar el corazón para que nos apartemos de la palabra de Dios. Dice la otra doctrina, el cristianismo progresista, que es un nuevo cristianismo hoy que pastores y líderes están hablando. Que habla de que, dice, la Biblia está desfasada. La Biblia está fuera de contexto. La Biblia fue escrita más de 2000 años atrás y necesitamos deconstruir la Biblia. Necesitamos destruir lo que hoy conocemos para construir nuevos conceptos acerca de lo que la Biblia tiene que ser para los tiempos modernos que estamos viviendo. Y hablan de 3 cosas, y quiero irme contigo a lo siguiente. Dice, ¿qué hace esta corriente, esta doctrina? Primero, pone en duda la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios, dicen ellos. La Biblia fue escrita por hombres. Si fue escrita por hombre, tiene errores. Y si tiene errores, hay cosas que podemos tomar y hay cosas que podemos dejar. No todo lo que está en la Biblia es verdad. Entonces, ahí ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ahí vamos a guiarnos por lo que sentimos. Vamos a guiarnos por lo que nosotros creemos como hombres morales que tenemos que hacer. Dice, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la Biblia la palabra de Dios. Una cosa es contener, pero otra cosa es que la Biblia es la palabra de Dios. Es el libro y es el manual de vida que el Señor nos ha dado para poder guiar nuestras vidas como hijos de Dios. Ellos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que la Biblia no es en sí toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, en los tiempos que vivimos hay que cambiar ciertas cosas. Porque si yo tengo una tendencia homosexual o tengo algún pecado en mi vida y la Biblia no se adecua a lo que yo estoy viviendo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambio yo o cambio la Biblia? Vamos a cambiar la Biblia. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su vida y quieren cambiar la palabra. En los Estados Unidos, cuando hace años atrás ellos quitaron la palabra de Dios, la Biblia, la lectura de las escuelas, los colegios, la sociedad comenzó a desmoronarse, a destruirse. Comenzó a haber violencia, comenzaron a haber asesinatos, comenzaron a haber cosas terribles, porque la palabra de Dios fue quitada del lugar donde debe enseñarse la palabra. Ahora no solamente quieren quitar la palabra, ahora quieren deconstruir la palabra, quieren deshacer lo que hoy conocemos para construir una palabra de acuerdo al pecado que ellos viven, de acuerdo a la iniquidad que ellos tienen y de acuerdo a la vida de pecado que ellos han decidido vivir. Quieren adaptar la Biblia a ellos. Segundo, ponen en duda las doctrinas fundamentales y lo relativizan. Relativizar quiere decir disminuir las verdades bíblicas. Quiere decir, esto no es tan importante, esto no es tan verdadero, esto no es verdad. Dice relativizar la palabra, relativizar la verdad. Ya no hablamos de pecado, ya no hablamos de arrepentimiento, ya no hablamos de conversión, ya no hablamos de infierno porque la gente tiene miedo al infierno. Ya no hablamos de pecado. ¿Por qué? Porque queremos tener una iglesia llena de gente, pero que va llena al infierno, va directa al infierno. ¿Por qué? Porque no es confrontada con la verdad. El mensaje desde el principio ha sido: Juan, arrepiéntanse. Jesús, arrepiéntanse. La primera iglesia, arrepiéntanse y conviértanse.
Pero la iglesia y el mensaje de hoy, de esta corriente doctrinal, es: hablemos solamente de amor y no ofendamos al pecador. Hablemos solamente de un Dios que es amor, de un Dios que ama, de un Dios que nos acepta como somos, de un Dios que no quiere que cambiemos lo que somos, de un Dios que, porque es un Dios de amor, viví tu vida de pecado acá en la tierra. Y cuando estés en los cielos, como Él tiene tanto amor y es tan amoroso, te va a decir: igual te amo con tu pecado, igual entra al cielo con tu pecado. La palabra de Dios dice en Hebreos 14:12: sin santidad nadie verá a Dios. Decirle que está a tu lado: sin santidad no podemos ver a Dios. No podemos entrar a su presencia. No podemos entrar al cielo. Y este mensaje de doctrinas demoníacas es el mensaje que le gusta mucho, porque no confronta su carne. Cuando Dios nos habla y estamos viviendo en el adulterio y te dice: deja el adulterio, confronta y nos da gusto, porque no queremos dejar lo que hacemos. Cuando vivimos una vida de pecado y el Señor nos confronta al pecado, ese pecado se ve confrontado por la verdad. Pero si ustedes vienen cada domingo y yo les cuento una linda historia y les cuento un lindo cuento y les digo: son todos unos campeones, son un adúltero, felicitaciones, tenés uno, buscate dos, ¿verdad? ¿Estás robando? Ah, felicitaciones, cuidado que no te pillen nomás, pero haz todo lo que vos querés. Mientras que no sepan, todo bien. ¿Saben qué? Le estoy enviando al infierno si no le hablo la verdad, si no le predico la verdad, si no les hablo de Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Que la palabra de Dios cambiará todo, serán deshecho todo el universo, pero esta palabra no va a cambiar. No va a cambiar. El pecado seguirá siendo siempre pecado y el pecador seguirá condenado siempre al infierno, mientras tanto no se arrepienta y no vuelva a los pies de Cristo. No podemos hablar de perdón si no hablamos de pecado. No podemos hablar de amor si primero no hablamos de pecado. No podemos hablar del cielo si no hablamos de un arrepentimiento, de un cambio en nuestra vida. Lo tercero que habla esta doctrina, dice: no predican en contra del pecado, del arrepentimiento, del infierno. Solo hablan del amor y no juzgar. ¿Quién sos vos para juzgar? ¿Quién sos vos para juzgarme? ¿Quién sos vos para decirme que lo que yo estoy haciendo está mal? ¿Saben qué? No te estoy diciendo yo. Vivís en adulterio. La palabra dice que el adulterio es pecado. Tenés una desviación en tu sexualidad. La palabra dice que no van a entrar al cielo. Estás robando. La palabra de Dios dice que el que roba no va a entrar al reino, no va a heredar el reino de los cielos. La palabra dice que el mentiroso, el chismoso, la palabra dice que el adúltero, el fornicario no va a entrar. La palabra dice que el afeminado, el homosexual, el que vive una vida contraria a la ley de Dios, no va a entrar en el reino de Dios. Y no lo estoy diciendo yo. Y si la palabra te ofende, prefiero que te ofenda, que te quebrante, que realmente transforme tu vida, a que yo te diga algo lindo y que el día de mañana el Señor me diga: no les predicaste la verdad. Le hablaste cosas lindas, le hablaste de prosperar, le hablaste de ser bendecido, le hablaste de promesas, pero no le hablaste de pecado. Y lo que esta doctrina habla es: ya no vamos a hablar desde el púlpito del pecado. Queremos mucha gente
pero no vamos a hablar del pecado. No vamos a hablar de arrepentimiento. No vamos a hablar de lo que está mal. ¿Y saben qué? Hay iglesias repletas de hombres, mujeres y jóvenes que van al infierno porque los que tienen la responsabilidad de predicar la verdad están predicando una doctrina de demonios. Y esas personas van a ser responsables delante de Dios por lo que ellos han enseñado. Y la sangre de esas personas va a correr por encima de la cabeza de esas personas. Dice la palabra de Dios, segunda de Juan 1, 7. Y terminamos con esto. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántos han salido? ¿Qué tenemos que hacer? Si a vos te dicen en el barrio, acá en el barrio San Juan, te dice, che, hay unos cuantos leones que están sueltos afuera. ¿Quién es el que va a salir afuera y va a decir, verdad? Yo no le tengo miedo. Me acuerdo una vez cerca de casa vino un circo, ¿verdad? Circo Roa parece que se llamaba. Seguro que Derly conocía también, ¿verdad? Y vinieron, ¿verdad? Y tenían un león ahí, ¿verdad? No sé si era intento de león, ¿verdad? Flacucho ahí. Pero igual daba miedo, ¿verdad? Y un día se escapó el león de la jaula donde estaba, ¿verdad? Todo el barrio se encerró en su casa, ¿verdad? No había loco que salga de la casa porque el león se escapó. Hasta que al final pudieron de vuelta tomarle, agarrarle, atarle, ¿verdad? Al lugar donde estaba. Entonces de vuelta pudimos salir otra vez como barrio, ¿verdad? A andar por las calles. Dice la palabra de Dios que dice, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien eso hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de doctrina de la santidad, de vivir una vida en santidad. Estamos hablando de que no podemos jugar con la salvación que el Señor nos da. Y una doctrina de demonios es salvo, siempre salvo. ¿Ya le recibiste a Cristo? Carta verde para hacer lo que vos querés, ¿verdad? Total, antes de partir, ahí te vas a arrepentir de todas las cosas. Y bueno, y vas a entrar al cielo, ¿verdad? Y vas a irte a la presencia de Dios. ¿Saben qué? Esa es una mentira del diablo. El que uno le reciba a Cristo y uno peca y uno igual es salvo, es una doctrina demoníaca. Es una doctrina de demonios. Es una doctrina que lleva al infierno a miles y a miles y a miles. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Todo el que peca está separado de Dios. Y la palabra de Dios habla de que no somos eternamente, ¿verdad? Tenemos entrada a Él. El que vive en Cristo, el que hace la voluntad de Dios, el que vive en obediencia, el que persevera hasta el fin, que dice la palabra de Dios. Ese va a ser salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, hacer lo que querés, total, ya Cristo está en tu vida. No es un mensaje correcto, es una mentira, es un engaño, es una doctrina demoníaca. Y muchos, creyendo ese mensaje, viven haciendo lo que quieren, pensando que van a ser salvos. Dice la palabra de Dios que es la apostasía, apartarse la verdad. Dice la palabra de Dios que muchos van a apostatar. Entonces yo no sé cómo algunos predican de que uno no puede perder la salvación si uno apostata a la fe y uno se convierte en un instrumento para engañar a otros. Entonces, ¿cómo uno no va a perderse? Si uno está perdido y le hace perder a otros, entonces ¿cómo uno no va a perder? Pero no de perder de eso, ando por ahí por la vida y de repente, ¿dónde se fue mi salvación, verdad? Porque eso parece el perder la salvación.
La salvación no es que se pierde, se rechaza la salvación. La salvación, dice la palabra de Dios, que uno rechaza cuando uno comienza a vivir de acuerdo a la carne y de acuerdo a estas doctrinas. Uno rechaza la salvación que el Señor nos entregó. Dice, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de la verdad. Si alguien viene y te dice, y vos estás viviendo en pecado y no te confronta con la verdad. Si estás viviendo una vida que no le agrada a Dios y no te confronta con eso. Dice la palabra de Dios, si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, dice la palabra de Dios. Quizás no le estás abriendo la puerta, pero estás viendo, estás escuchando mensajes que están entrando a tu casa, que están entrando a tu familia, que están escuchando tus hijos, que estás escuchando vos como matrimonio. Y estás recibiendo ese mensaje. Y dice Juan, dice, si alguien viene a vosotros y trae una doctrina, no trae la doctrina verdadera, no le reciban ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa también de sus malas obras. Amén. Ponete de pie en esta mañana. Quiero en esta mañana declarar sobre tu vida que el Señor te da entendimiento, que el Señor te revela su palabra, que cada día más te vas a afirmar en la verdad, que cada día más vas a ser celoso por la verdad, que cada día más vas a escudriñar las escrituras para poder tener el discernimiento de lo bueno y lo malo, del engaño y de lo que es verdadero. Que cada día más el Espíritu Santo te va a revelar y te va a hablar, que claramente Él habla que en estos postreros tiempos van a haber personas que van a apostatar de la fe. Pero yo quiero declarar sobre tu vida que vos no vas a ser aquel que va a apostatar, que vos no vas a desertar, que vos no vas a apartarte, que vos no vas a abandonar la verdad, sino que cuanto más se acerque la venida de Cristo, más vas a estar en la verdad, más tus raíces van a estar profundas en el Señor, más vas a estar velando, orando, ayunando y velando porque la palabra verdadera sea predicada. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tu Espíritu nos habla en esta mañana, porque tu Espíritu nos revela la palabra en esta mañana, porque tu Espíritu, Señor, nos confronta en esta mañana. Y Padre, en esta mañana, Señor, abre nuestros ojos, Señor, y abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo puedas traer convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, Señor, a cada uno de tus hijos. Y Padre, aquel que se ha apartado de la verdad, que en esta mañana se vuelva a ti, Señor. Que aquel que está practicando el pecado hoy deje el pecado, Señor, y se vuelva a ti. Que vos traes, Señor, refrigerio y traes, Padre amado, libertad. Y ahí donde estás, te pido que puedas levantar tus manos en esta mañana.